crafters, estas últimas 2 semanas aquí en México son de vacaciones. No sé si en tu país también, comenta allá abajo. Si tienes suerte puedes ir a la playa, y si eres como yo, no tienes suerte y no te toca ir a la playa. Pero el día de hoy se me ocurrió una idea para hacer nuestra propia playa casera mini, para tenerla en tu escritorio y poder entretenerte utilizando 2 cosas geniales, que es la arena cinética y el slime. Pero antes de empezar con este tutorial tengo que anunciar a la persona ganadora del micro sorteo. ¿Es un sorteo? Del micro concurso de las flores. A ver quién la atinaba para saber cuántas flores tiene la pared de flores. Y la persona que ganara se podía ganar este super kit con cosas que me encantan, que la verdad está súper padre. Estoy en shock porque la persona la atinó con el número exacto y yo creí que iba a ser solo muy cercano, pero no. Esta persona es... tambores, por favor. ¡Andrea Fuster! ¡Yay! ¡Felicidades! La atinó con la cantidad exacta de 941 flores. ¡Felicidades, Andrea! Lo que sigue es que me dejes un comentario en este video utilizando la misma cuenta con la que participaste en el sorteo. Una vez que yo verifique, nos ponemos de acuerdo y te mando tu premio. Y eso es todo. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Esta idea ya la había visto en redes sociales y me pareció tan genial que teníamos que intentarla. Empezaremos haciendo arena. Necesitamos comenzar con un poquito de slime. Vamos a hacer la receta clásica con pegamento blanco, un poquito de detergente y lo vamos a mezclar de forma que nos quede un poquito aguado, que no quede con la consistencia perfecta de slime, sino un poquito más flojo, que se vea así como este. Mira, si te fijas, no es perfecto, no es como que lo puedas estirar, sino que se ve como más pegajoso y un poco líquido. A esto todavía le vamos a agregar un poquito de agua, casi nada, y lo vamos a volver a revolver para que nos quede la mezcla todavía un poquito más líquida. Así, mira, perfecto. Lo vamos a pasar a otro recipiente, porque lo que queremos es tener espacio para poder agregar arena. Vamos a necesitar mucha de esta. Yo la conseguí en una tienda de manualidades como arena para jardín zen. Lo que vamos a hacer es ir agregando arena y mezclando con el slime. Tenemos que agregar mucha arena. Yo agregué casi 1,5 bolsas. Al principio lo más sencillo es mezclarlo con la cuchara porque está todavía pegajoso. Entonces la idea es que le sigas agregando arena hasta que puedas manipularlo con las manos. Y todavía le vamos a seguir agregando hasta que pierda la consistencia de slime. Mira, si lo estiras y se ve todavía como un slime, es que le falta arena. Necesitamos poder agarrarlo y que al estirarlo no nos quede como slime, sino que se parta o que quede como esponjoso. Mira, fíjate, esta es la textura perfecta. Que cae, pero que parece como si fuera pan, o no sé, a mí me da como esta textura arenosa padre. Esta es la textura perfecta para hacer tu arena cinética casera. Mira eso, ¿verdad que se ve hipnótico? Está increíble y la textura se siente súper genial. Vamos a guardar esto en un recipiente que esté tapado o en una bolsa resellable. Esto es para que no se reseque y no pierda la textura. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte más divertida de esta playa, que es hacer el slime transparente. Necesitamos pegamento cristalino que vamos a poner en un recipiente. Le ponemos un poquito de colorante líquido y lo vamos a mezclar para que nos quede como un azul mar cristalino, playa de Cancún. Bueno, ese es el mar que yo conozco que tiene ese color, pero tú pon en los comentarios si en tu país hay alguna playa que tenga ese color. Mientras tanto, en otro recipiente trabajaremos con solución de lentes de contacto y le vamos a poner como media taza, un poquito más si te alcanza. Además, le vamos a agregar de 2 a 3 cucharadas de bicarbonato. Puede que necesites más, depende de qué cantidad de slime estés haciendo. Yo le estoy poniendo 3. Vamos a mezclar todo muy bien y si te queda espuma hay que quitársela. Cuando ya no tenga nada de espuma, vamos a vertir el pegamento lentamente, con mucho cuidado a nuestra mezcla. Hay que quitar todo porque hay que aprovechar este pegamento. Y con cuidado con la cuchara lo vamos a ir mojando en el líquido.
A continuación, lo que haremos es sacar la cuchara y vamos a mojar nuestras manos en la solución. Ya que estén bien mojadas en esa solución, vamos a empezar a presionar el slime para asegurarnos de que no queden burbujas y que todo se está mojando en este líquido que tenemos. Lo presionamos, si llega a tener burbujas, fíjate, cuando lo estiras queda como así, que se ve como si estuviera relleno, como si fuera una burbuja grande. Eso quiere decir que necesitas tronarlo, entonces vamos a presionarlo para que salga lo de adentro y vamos a seguir mezclando y mezclando hasta que nos quede la consistencia perfecta de un slime cristalino. ¿Qué es esta? Fíjate qué hermoso se ve. Este es el procedimiento para hacer el slime cristalino sin burbujas en el primer momento. Si no, tienes que esperarte como 5 días a que se le quiten. Y queda así. No lo voy a manipular tanto porque entonces va a perder la cristalinidad, así que lo voy a guardar en una bolsa resellable y vamos a trabajar ahora con las decoraciones. Voy a utilizar mi plastilina favorita, que es la plastilina de Foamy, para hacer unos inflables. Vamos a hacer un inflable de unicornio porque los unicornios son lo máximo. Si piensas lo mismo, dale me gusta a este video. Y lo que haré es empezar con la base, con la parte de abajo, que es como la parte redonda donde te puedes acostar. Después le voy a poner la parte de arriba, que es como esta parte, que es la cara. Y además haremos 2 piezas para las alas, el cabello, la cola y un pedacito de palillo para el cuerno. Voy a pegar todo cuando ya esté seco. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que quede perfecto y no se nos vaya a mover nada. Y ya que se haya secado, entonces ahora con mucho cuidado, paciencia y amor, vamos a ir pintando el arco iris. En el cabello. Si te pasas aquí como yo, pues no te preocupes, podemos solucionarlo. Lo ideal es que lo hagas desde el principio bien, pero mi pincel no colaboraba conmigo. Y vamos a hacer lo mismo pintando el cuerno y también la cola de arcoíris. ¡Listo! También fíjate que le hice los ojitos como si estuviera feliz. Ahí está, terminado. Para quitar los horrores que hice ahí de arcoíris, lo que hice fue pintar con pintura blanca y ya, no se nota nada. Vamos a hacer otro que es de donita, este de aquí que está súper lindo. Y además haremos otras decoraciones para complementar la playa, como esta silla que está hecha de palillos y un pedacito de cartulina. Fíjate, está súper fácil. Estas palmeras que también están hechas de plastilina de Foamy en la parte del tronco y Foamy normal verde en la parte de arriba para hacer las hojas. Y se ven súper bonitas, ¿no? Perfectas para esta playa. Y ahora que ya tenemos todo para decorar nuestro espacio playero, lo que haremos es montarlo en un recipiente de preferencia extendido. Lo ideal es que utilices un recipiente con tapa, pero yo conseguí esta pecera extendida. Aquí vamos a hacer nuestra playa. Comenzaremos acomodando la arena con mucho cuidado. Fíjate que sigue teniendo esa textura hermosa, que es súper hipnótica. Y la vamos a acomodar adentro de la pecera. Lo ideal sería que quede esponjosa, pero lo más fácil es irla compactando para que nos dé la forma que queremos. Yo la voy a acomodar para que quede como un poco nivelado, pero que haya una parte que quede un poquito más abajo, que es donde vamos a poner el mar, que es el slime. Después de haber presionado, tendremos todo así. Fíjate, ya se ve como más playero. Este lado que está cerca de mí es donde voy a poner el slime, que es el mar. Fíjate, lo acomodé como un poquito doblado para que se vea más acuático. Y lo presionamos para que nos dé la forma como del mar. También lo estoy tratando de distribuir bien para que no quede muy grueso a un lado. Y ahora sí podemos agregar la decoración, que son nuestras palmeras hermosas, que quedaron un poquito altas, así que las voy a acomodar con un poquito de arena tapando el palillo. Listo, nadie se dará cuenta. También la silla de playa y nuestros inflables. ¡Listo! Tenemos nuestra playa personal que puedes dejar en tu lugar y que además te va a ayudar a desestresarte porque está hecha de slime y de arena cinética. Dime cuál fue tu parte favorita. A mí lo que me encantó fue el inflable de unicornio. Aunque también me gusta que está hecho de slime.